por estar acá con nosotros. Ok, ok, Julio. Bueno, buenos días y muchas gracias de nuevo por la invitación, Julio. Y bueno, para las personas que están asistiendo, bueno, para mí es un placer siempre hablar de este tema que es tan actual. Y es también, a ver, desde mi posición, un orgullo mostrar lo que está pasando realmente en la agricultura, ¿no? Como ustedes, seguramente Julio lo empezó a comentar al principio, eh, hay sectores que son, digo yo, mucho más viables para hacer esta transición correcta de descarbonización y ojalá un día empezar a utilizar fuentes de hidrógeno verde. Hay unas que son más difíciles, hay otras que son mucho más viables, no fáciles, sino mucho más viables, mucho más rápidas. Entonces, mi objetivo acá con ustedes es mostrarles lo que está pasando en la agricultura, mostrarles la visión también de lo que está haciendo Yara, de lo que puede hacer Yara también. Compartir con ustedes desde la visión global, desde la visión de Latinoamérica, pero también desde la visión local, quiere decir en Colombia, qué es lo que está sucediendo con este tema tan importante. Bueno, entonces, si les parece y surge tal vez alguna pregunta, igual yo considero, Julio, que la pueden anotar también en el chat y luego al final las podemos resolver. Bueno, Perfecto, perfecto. bueno, buenísimo. Entonces... Bueno, miremos entonces el tiempo. Vale, perfecto. Bueno, de nuevo me presento, yo soy Andrés Useche, yo soy el VP de la región andina que comprende Colombia, Ecuador, Perú, eh, Bolivia y algunos negocios que tenemos en Venezuela también. Hace parte de la región Latinoamérica y esta misma hace parte de la región América. Yara está dividida en tres regiones fundamentales, que es América, que es Europa y es Asia-África. Asia-África es una sola región, entonces tenemos tres regiones. Bueno, el título de la charla es Avanzando en la descarbonización del agro a partir del uso de nuevos modelos de hidrógeno. ¿Vale? Bueno, empezamos y el contexto, lo que vamos a hablar acá entonces es de seguridad alimentaria, vamos a hablar de mitigación de cambio climático, vamos a hablar por qué nos metemos en descarbonizar y por qué estamos hoy en día eh, hablando de todos estos temas tan importantes. Estamos enfrentando y estamos en Yara con dos coyunturas muy importantes. Uno es el hambre, es que existe actualmente en el mundo y la segunda es el cambio climático. Para nada es un secreto, y según las estimaciones, entonces al año 2050 sí habrá más personas para alimentar, habrá más personas que estén demandando seguramente alimentos con mucha más proteína. Digamos que eso no es nuevo seguramente para ustedes. También no es nuevo que según los que firmamos, digo yo, como país, el Acuerdo de París en el año 2015, nos colocamos unas metas al año 2030 eh, y luego unas metas al año 2050. Según lo que hemos visto desde Yara también, estamos atrás en el cumplimiento de las metas. No me estoy refiriendo únicamente a Colombia, sino en general a los firmantes no está siendo fácil por diferentes motivos, ¿no? Por aquí vino el COVID, por aquí vino la guerra, diferentes guerras o conflictos globales, vino problemas con el uso de la energía, por ejemplo, lo que ha pasado entre Rusia, Ucrania y luego lo que pasó entonces con suministro de gas para el resto de Europa. Los costos de energía se han duplicado, se han triplicado. Entonces, muchas de esas metas, además que se necesita muchísimo dinero. Entonces, muchas de esas metas, lo que estamos viendo es que no se están cumpliendo. Además, digamos, la mala noticia también es que hemos
Cada año rompemos récord en cada uno de los meses sobre temperaturas, ¿no? Nosotros hemos dicho, ojalá en el año 2015, que ojalá la temperatura global no aumentara o evitáramos que aumentara 1,5 grados centígrados, pero ya hemos tenido meses en los cuales se ha superado este 1,5, ¿no? Eso no es una buena noticia, eh, porque está pasando mucho antes de lo que nosotros estábamos previendo también. Y el tercer punto de lo que estamos viendo respecto a la producción de alimentos es que no hay más áreas tampoco disponibles sobre el primer reto, que es alimentar las personas actuales, pero las que vienen seguramente al año 2050, no hay más áreas tampoco disponibles para poder alimentar, para producir alimentos. Eso es un reto y yo creo que este es de los más complejos que hoy en día tenemos en la producción de alimentos, y es que pasan dos factores fundamentales. Uno, no hay más áreas, y la segunda, las áreas que se están degradando de manera importante con diferentes técnicas, ¿no? Entonces, por aquí surge un nuevo, que no es nuevo para los agricultores, pero surge, digamos, una nueva meta en general para las empresas que están vinculadas, que se llama agricultura regenerativa. Y es que nos estamos dando cuenta de que si no cuidamos el suelo actual, pues la producción de alimentos se pone en riesgo. Eh, ¿Cuál es el problema de esto que estamos hablando? Lo primero es que hoy, mientras nosotros estamos en este webinar, hay cerca de 800 millones de personas que están padeciendo hambre en el mundo, no tienen realmente suficiente alimento, ni los nutrientes, ni la cantidad de alimento suficiente para poder alimentarse, para poder alimentar a su familia. Y en Latinoamérica el tema pues es igual de complejo que en el mundo, ¿no? Hay 186 millones de personas que están hoy en día en inseguridad alimentaria, según la FAO, ¿no? Ahora, cuando usted lo pone también ya a nivel local, pues una tercera parte de la población colombiana sufre alguna clase de inseguridad alimentaria. Eh, Eso son bastantes personas hoy en día. Si consideramos una población de 50 millones de personas, hay por lo menos 15 millones de personas hoy en día en Colombia, mientras nosotros estamos acá, que no tiene suficiente alimento, que no tiene los nutrientes, o inclusive muchas familias lo que han optado también es por reducir, por ejemplo, en las familias, reducir la cantidad de alimento eh, para poder dárselo a sus hijos. En fin, el costo de los alimentos también es un desafío enorme en países como Colombia. Ahora, en el segundo concepto sobre cambio climático, cuando uno mira el concepto de la producción de alimentos y agricultura, cerca del 20% de las emisiones globales se producen en el contexto de la agricultura, ¿no? Cerca del 11% se produce en la producción de fertilizantes. Em, Nuestro desafío en Latinoamérica es enorme. Em, si ustedes se fijan por acá, voy a ponerlo con el pointer. Fíjese que cuando nosotros miramos sobre el costo diario de la alimentación de una persona promedio en Latinoamérica, nos damos cuenta entonces que nosotros tenemos los costos, si no el costo más alto, uno de los costos más altos alrededor del mundo para poder alimentar a una persona, ¿no? $4,56. Entonces a usted le entra siempre digamos, la idea de que somos una región con un potencial enorme de producción de alimentos, ¿no? Tenemos agua disponible, tenemos muy buena tierra disponible, tenemos recursos, en fin, tenemos un potencial enorme y sin embargo, para nosotros mismos es un reto alimentar a nuestra propia población, ¿no? Eso es complejo porque si no somos capaces de alimentar a nuestra propia población, pues imagínese el potencial productivo o de exportación que tenemos. Em, entonces, ¿cómo estamos nosotros enfrentando desde Yara, digamos, estos dos desafíos grandes que estamos viviendo y obviamente que ponen en riesgo el desarrollo mismo de la sociedad, ¿no? Todo empieza en el año 1905 y me estoy remitiendo ya a la historia de nosotros como Yara.
120 años, donde dos innovadores, dos personas que, fíjese cómo se crea Yara, se crea en la mitad de una hambruna en Europa, ¿no? No la estaban pasando tampoco bien en esa época. Y fíjese que a partir de una inseguridad alimentaria gravísima que estaba pasando en Europa, entonces dos innovadores lo que hacen es empezar a utilizar nitrógeno, extraer nitrógeno del ambiente y con energía eléctrica producir uno de los primeros fertilizantes que fue nitrato de calcio. Eh, lo cual ayudó también a salvar muchas vidas. Y esto, ¿por qué es importante que ustedes, digamos, lo entiendan? Porque tal vez muchos de ustedes no están, digamos, tan involucrados en el negocio de la agricultura o en la agricultura en general, la producción de alimentos. Cuando ponemos acá en la barra naranja que ustedes ven en sus pantallas, esto es cuántas de los desarrollos de la humanidad ha salvado cuántas personas en el mundo, ¿no? Fíjese por aquí, por poner algún ejemplo, la vacuna de la difteria y el tétano salvó a 60 millones de personas, la creación de esta vacuna en el año de 1926. Eh, por ejemplo, el cloro para purificar el agua, 177 millones de personas y en el año que se creó fue en el año de 1919. Los fertilizantes minerales, y esto es muy importante, y aquí quiero que empecemos a entender varios conceptos, y es que fertilizantes no es sinónimo de agroquímicos. Entonces, abramos eh, el concepto, y es que usted para tener una hectárea de producir maíz o producir soya o producir frutas, necesita como insumos básicamente dos conceptos importantes. Uno, los fertilizantes y otro, los agroquímicos. Los agroquímicos sirven para controlar plagas y enfermedades, como insectos, como hongos, en fin. Y los fertilizantes sirven para nutrir las plantas. El negocio de Yara está en la nutrición de cultivos. Nosotros no tenemos, ni hemos desarrollado, ni está dentro de nuestro core desarrollar agroquímicos. Eso se deja a otras empresas, como Syngenta, Bayer, en fin, hay muchas empresas alrededor del mundo que lo hacen. Y ya, digamos, aterrizando ese concepto, volviendo al por qué los fertilizantes son tan importantes, y hay fertilizantes, entonces los fertilizantes han salvado a una cantidad supremamente importante, consideramos que más de 2.000 millones de personas se han beneficiado hoy en día del desarrollo, del invento de los fertilizantes. Para que usted se lleve una idea, la producción de alimentos hoy en día en el mundo, cuando usted la pone en, en blanco y negro, el 50% de esos alimentos que se produjeron gracias a los fertilizantes minerales. Sin fertilizantes, la cosa se pone bastante complicada. Eh, Hace muy poco también si ustedes lo vieron por las noticias, en Sri Lanka hubo un problema enorme también porque el gobierno en algún momento dijo: hombre, ¿sabe que yo voy a producir alimentos, pero todos orgánicos, sin fertilizantes? Y bueno, el gobierno pues se cayó, obviamente tumbaron el gobierno después de unos problemas, hubo un problema de hambruna importantísimo. Entonces, yo lo que le quiero decir con esto es, los fertilizantes son indispensables, son un invento importante para nosotros como sociedad y se usan. Ahora, lo que vamos a ver acá es una forma correcta de cómo hacer esa transición a energías mucho más limpias. Eh, Rápidamente, para que ustedes lo tengan en cuenta, entonces, desde el año 1905 Yara empieza a tener un desarrollo por diferentes etapas, ¿no? Desde tener una Vamos, producción, Mafi, tus unos botas. activos. Ya me fui. Yo creo que la tuya. Eso. Por favor, silencien los micrófonos. La puedes, si la puedes, Julio, de pronto. Sí, ya lo silencié. Qué pena. Vale.
No te preocupes, que eso, eso pasa. Entonces, desde el año 1905 hasta después del año 2020, nosotros hemos pasado por muchísimas etapas, desde estar enfocados en los activos, desde hacer muy buenos productos, desde enfocar nuestra estrategia hacia cultivos en general, desde mirar desde el agricultor las necesidades y hoy en día sobre un concepto muy importante que se llama neutralidad climática, ¿no? Nuestra misión y visión se basa en lo que estamos hablando y es cómo podemos alimentar a las personas respetando siempre el planeta. Para eso nosotros tenemos tres pilares fundamentales. Uno es neutralidad climática, el otro es la agricultura regenerativa y el otro la prosperidad. Sobre neutralidad climática es donde vamos a profundizar, digamos, hacia adelante. Pero en agricultura regenerativa también nosotros tenemos conceptos tan importantes como el uso correcto de los fertilizantes, ¿no? En el momento adecuado, la dosis correcta, el fertilizante correcto. Y esto se hace también con mucha capacitación, pero también se hace con tecnología, ¿no? Lo que estamos hablando es cómo cuidar el suelo, cómo no degradar el suelo para que tengamos suelo para siempre, para poder alimentar a la población y seguramente a las futuras generaciones. Y cuando hablamos de prosperidad es que todo lo que se hace en Yara tiene sentido sobre que los agricultores tengan suficientes ingresos también, suficiente conocimiento también para que puedan quedarse en el campo, para que sus hijos también se puedan quedar en el campo, para que este sea un negocio rentable también para ellos. Em, algunos highlights digamos, de la empresa, algunos temas importantes. Somos 17.000 empleados, tenemos 26 plantas de producción y una de esas 26 está en Colombia, está en Mamonal, está en la zona de Mamonal, está en Cartagena. Es una planta con producción de fertilizantes local para Colombia. Este es un ejemplo tal vez único en Yara, donde hay una planta que atiende, básicamente está hecha para el mercado local. Nosotros estamos en 140 países hoy en día en el mundo como ventas. Em, y bueno, ahora, ¿qué hacemos entonces con el hidrógeno y su relación con el agro? Y empezamos diciendo que el papel del gas natural es fundamental para nosotros. En las 26 plantas que les acabo de mencionar, inclusive en la planta de Cartagena, para nosotros es fundamental empezar con esta base, ¿no? Y lo que nosotros creemos es que esta base de gas natural tiene que ser parte de la transición. Lo que pasa a nosotros en la producción de fertilizantes, en la producción de alimentos, es que no podemos saltar etapas y el gas natural para nosotros es fundamental para poder continuar hacia una producción de fertilizantes mucho más limpia. El 80% del amoníaco mundial utiliza gas natural como materia prima. Eso es supremamente importante. Y acuérdese el concepto que le dije yo, que la mitad de los alimentos del mundo se producen gracias a los fertilizantes. Ahora, a partir de gas natural empieza a surgir un concepto muy interesante para nosotros en la producción de fertilizantes, que es producción de fertilizantes con amoníaco azul y producción de fertilizantes con amoníaco verde. Lo que estamos actualmente utilizando hoy en día em, en planta Cartagena también y en otras plantas alrededor del mundo son, podríamos decir, tres conceptos fundamentales. La producción de fertilizantes con amoníaco gris descarbonizado, ojo, ese es el primero. La producción de fertilizantes con amoníaco azul a través de CCS y la producción de fertilizantes a través de amoníaco verde a través de energías renovables. Ya vamos a ver en qué partes del mundo y cómo lo estamos nosotros combinando, ¿no? Em, Todo esto se produce, digamos, ¿y por qué lo hacemos? Se produce bajo dos conceptos fundamentales y es la producción de alimentos con el menor impacto posible y también, obviamente, que
los agricultores puedan hacer uso de estas tecnologías a precios razonables. Cuando me refiero a precios razonables, es que nosotros lo que hacemos es alianzas, y lo vamos a ver más adelante, alianzas, por ejemplo, con empresas de alimentos, alianzas con gobiernos, alianzas con centros de investigación, porque al final lo que no puede pasar es que usted le traduzca todos los costos al agricultor, porque el agricultor hoy en día en Colombia, en Perú, en Europa, en América, no puede pagar $1 más por estas tecnologías. Entonces, viene un reto interesantísimo para nosotros y es cómo produzco alimentos más limpios, pero cómo hago para que los agricultores se motiven a usar estas nuevas soluciones más limpias y sin que le cueste más. Gran parte, digamos, de los retos en la transición hacia hidrógeno verde no está en la generación misma de ofertas, sino en la generación de demanda. Y yo creo que ustedes lo van a ver seguramente en muchos webinars y seguramente en muchas charlas, y hay CAPEX abiertos, por ejemplo, en Colombia para poder producir hidrógeno verde. Hay muchísimos proyectos, no sé, hay 35, 38 proyectos, en fin, algunos están en implementación, hay CAPEX por $20.000 millones, en fin, pero la demanda, ¿quién paga por eso? ¿No? ¿Lo pagamos nosotros? ¿Vamos a pagar por una comida más costosa? Es la primera pregunta. ¿El agricultor va a pagar por insumos o fertilizantes mucho más costosos? Lo que nosotros creemos en Yara es que esto no debería pasar de esa forma. Y ya explicamos cómo lo estamos haciendo. Em, lo que nosotros estamos haciendo entonces es a partir de gas natural, como lo mencioné anteriormente, es empezar desde la base. Y quiero comentarles también que desde finales de los años 90 Yara creó una patente global también, es una patente que compartimos con otras industrias para poder reducir nuestras propias emisiones en la producción de fertilizantes a partir de amoníaco gris. Lo hicimos con reducción catalítica y eso es un paso fundamental para nosotros en la construcción de soluciones. La reducción catalítica es simple y sencillamente nuestras plantas de ácido nítrico, por ejemplo en Colombia, que ya está implementado en Colombia en las tres plantas de ácido nítrico. Lo que hacemos a partir de esa misma tecnología es evitar que el óxido nitroso salga al ambiente, que es un gas muy potente en CO2 equivalente. Lo que hacemos es evitar que salga en la producción de fertilizantes, lo devolvemos al proceso productivo, haciendo, digamos, más eficiente, porque ese nitrógeno se devuelve otra vez al proceso productivo y lo que hacemos es liberar oxígeno. Entonces, aquí paro diciendo, y es que todas las plantas de Yara que utilizan hidrógeno gris o amoníaco gris tienen hoy en día esta tecnología, y esta tecnología es la base para empezar a construir todo nuestro concepto de descarbonización en la producción de alimentos, incluyendo Cartagena. Hoy Colombia consume fertilizantes de Yara. Nosotros tenemos alrededor del 40% del mercado en Colombia. En diferentes países tenemos diferentes porcentajes, pero en Colombia el 40% ya hoy de los agricultores aplica fertilizantes o soluciones con 60% menos de huella, por ejemplo. Eso es importantísimo. Lo que nosotros estamos trabajando es con las empresas y cadenas de alimentos para poder visibilizar mucho más esto, porque esto tiene que tener un proceso de manejo de cambio fundamental, ¿no? Siendo un sector tan tradicional, explicar este concepto un poco técnico a un agricultor no es fácil. Sin embargo, se puede hacer. Y cuando el agricultor lo entiende, pues lo apoya muchísimo también, ¿no? Em, em, perdón. Nosotros hoy en día producimos 8,5 millones de toneladas de amoníaco gris en el mundo. En Colombia tenemos producción de 140.000 toneladas al año. Tenemos ya producción de amoníaco azul y amoníaco verde, y tenemos ya producción de fertilizantes para producir alimentos con estas tres tecnologías.
Y aquí vienen los ejemplos mucho más claros, ¿no? En hidrógeno azul, amoníaco azul, ¿qué es lo que estamos haciendo? A partir de CCS tenemos dos plantas, una planta en Países Bajos y otra planta en Noruega, donde nosotros estamos ya muy pronto digo yo, este año o el próximo, ya con soluciones para el mundo. Estamos logrando reducir en Países Bajos 800.000 toneladas de CO2 porque lo estamos capturando, ¿no? Vuelve y juega, esto es a partir de CCS. Creo que este es el primer ejemplo a esta escala de la primera empresa de fertilizantes mundial que es capaz de producir a esta capacidad. Y nuestro proyecto de Noruega logra reducir 500.000 toneladas de CO2. Quiere decir que entre las dos plantas logramos reducir a partir de CCS 1.3 millones de toneladas de CO2 menos al ambiente. Y en amoníaco verde tenemos tres ejemplos. El primero, que ya está en implementación, es un electrolizador de 24 megavatios. Eso lo hicimos en el año 24. Inauguramos ya este concepto en Noruega, que es la producción de amoníaco verde a escala industrial, ¿no? Porque pilotos hay por todo el mundo, pero insisto, hay industrias que son mucho más viables. Eh, la producción de amoníaco para fertilizantes, amoníaco verde, parece que es mucho más viable que otras industrias. Con este nuevo desarrollo en Noruega de amoníaco verde, estamos logrando eliminar ya 41.000 toneladas de emisiones de CO2. ¿Y eso qué significa en general? Usted no puede eliminar, según los teóricos, el 100% del CO2. Sin embargo, nosotros hemos logrado llegar hasta casi el 95% de eliminación de CO2 a partir de esta tecnología en Noruega. Vale la pena decir que nosotros tenemos la planta de nitratos de amonio más grande del mundo, 3.5 millones de toneladas para el mundo. Yara produce alrededor de 40 millones de toneladas para los 140 países. Vuelve y me devuelvo al concepto de hidrógeno verde. La planta de Australia también, en compañía de Engie, estamos en la producción también de amoníaco, sobre todo para exportación a Asia. Lo que estamos viendo básicamente es que gran parte puede ser de tanto del amoníaco azul y verde, sea obviamente para las soluciones de fertilizantes, pero puede ser también como un combustible marítimo también, seguramente. Tenemos proyectos en Alemania, también en fase de desarrollo, y estamos también en fase de desarrollo en Estados Unidos con dos proyectos muy interesantes para producción de amoníaco azul. Y ese amoníaco azul puede ir hacia Europa, pero puede venir hacia América y puede venir hacia Colombia, por ejemplo, para que podamos muy pronto poder producir de manera mucho más limpia, ¿no? Acuérdense que Colombia ya produce con Yara con un 60% menos de huella. Nosotros tenemos una división, una unidad completa que se llama Yara Clean Ammonia, que es la que se encarga digamos, de comercializar y de llevar a cabo los proyectos de amoníaco, tanto verde como azul. Podríamos decir que Yara es uno de los líderes mundiales, globales en comercialización de amoníaco. Y aterricémoslo entonces ya con ejemplos claros. Y aquí ya vemos entonces tenemos ya producción de amoníaco gris. El 100% de amoníaco gris, vuelvo y recapitulo acá, va con 60% menos de huella a partir de reducción catalítica. Ya tenemos producción de fertilizantes a partir de CCS, sobre todo en nuestra planta de Países Bajos. Y tenemos ya producción de fertilizantes con amoníaco verde, sobre todo en la planta de Noruega. Ya están en producción. Nosotros en los próximos meses seguramente vamos a tener disponibles más de alrededor de 1 millón de toneladas bajo este concepto, lo cual quiere decir que vamos a tener la capacidad todavía de tener una agricultura mucho más limpia. Ahora, cuando yo les digo, ¿y esto cómo se hace, no? Porque la idea no es subir los costos en general de nuestros agricultores, no aguantan, vuelvo e insisto, más costos.
Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en Argentina, nosotros tenemos en Latinoamérica y en el mundo muchísimos ejemplos. Traje aquí algunos solamente para aterrizar este concepto. Con el Parque Papas, lo que estamos haciendo en Argentina, en la producción, obviamente, de papas, es utilizando fertilizantes de Noruega, de amoníaco verde. Y hemos logrado reducir el 90% de la huella de carbono. En Nespresso, en Colombia, acá en Colombia, lo que estamos haciendo es lograr reducir el 46% de las emisiones de CO2 equivalente en la producción de café. Para que ustedes se den una idea, cada vez que usted produce 1 kilogramo de café pergamino seco, que es este concepto, eh, usted produce, o en general un agricultor, un caficultor, emite 2,56 kilogramos de CO2 equivalente. Por cada kilogramo de café pergamino seco hay 2,56. Con lo que estamos haciendo hoy en día en Colombia, en la producción de Cartagena, vamos a lograr reducir a 1,39 kilogramos de CO2 equivalente. Estamos mitigando 1,17. Empresas como Nespresso, como Nestlé, en general, por ejemplo, la producción de lechería, Nespresso en café y otras empresas, lo que hacen es decir, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy estoy en el negocio de producción de alimentos, pero yo ya no puedo reducir más mi huella de carbono. Necesito que la materia prima venga con una reducción, si no, no voy a ser capaz de cumplir al año 2030. Eso es lo que nosotros estamos haciendo grandes alianzas con estas empresas y con centros de investigación para que puedan ser estas empresas las que ayuden a los agricultores eh, a partir de diferentes incentivos para que los agricultores puedan adoptar agricultura mucho más limpia, ¿no? Ese, por ejemplo, el caso de Nespresso. Como yo les digo, está nuestra planta de Cartagena que está al frente de la refinería en Reficar. Ya estamos en la producción de 60% menos de huella. Nosotros en Cartagena tenemos un complejo eh, y tenemos una gran ventaja que me parece importante que ustedes lo sepan. Yara es la única empresa que puede exportar o importar amoníaco. ¿Eso qué quiere decir? Que en el futuro próximo, cuando salgan, seguramente por aquí hay una cantidad de proyectos. Inclusive hemos hablado siempre de los proyectos, por ejemplo, de energía, de producción de energía a partir de eólica, por ejemplo. Todo esto que estamos hablando por acá. En la costa Caribe se ha formado un clúster muy interesante que ojalá se pueda desarrollar completamente. Y usted dice, bueno, ¿y ese amoníaco qué lo hacemos? Ese amoníaco lo podemos exportar hoy en día, hoy en Yara, nosotros exportamos amoníaco, amoníaco lo podemos hacer, importamos amoníaco también, y Yara es la única empresa en la costa que tiene esa capacidad de exportación de amoníaco. Entonces, esa es una ventaja también que tenemos nosotros. En el Valle del Cauca tenemos una planta de mezclado y empaque. Esta planta es una de las plantas más modernas y lo que hacemos nosotros es traer desde Europa soluciones descarbonizadas para poder, digamos, distribuir nuestras soluciones sobre esta parte del país. Em, Nosotros estamos logrando reducir con la planta de Cartagena, porque es importante que ustedes lo entiendan también, porque es la primera etapa en la producción de fertilizantes. Si quiere fertilizantes hechos a partir de amoníaco verde y azul, esta etapa es fundamental que se logre. Amoníaco gris descarbonizado. Nosotros estamos logrando sacar 500.000 toneladas de CO2 equivalente cada año. Lo que siempre decimos es que hoy en día en Cartagena estamos logrando, es como sacar 160.000 vehículos de circulación con emisiones de gases de efecto invernadero. Este es un proyecto también, y ya voy cerrando acá para escuchar obviamente sus observaciones, comentarios y preguntas. Este es un café que logramos sacar con un proyecto con instituciones del gobierno noruego para apoyar 100 mujeres caficultoras en el Huila con producción de café con energías renovables a partir de amoníaco verde. Todo este fertilizante viene de Noruega. En la planta que yo les mostré, ya hay producción de fertilizantes con amoníaco verde. Lo trajimos a Colombia
Em, y estas mujeres van a recibir 100 mujeres fertilizante por 5 años, ¿no? Y esto lo hacemos con instituciones como SKN, que es un trader de café muy grande en el mundial, lo hacemos con Nespresso, en fin, aquí se mete gente y empresas a poder ayudar y poder soportar estos cambios. Y estas mujeres han logrado, aparte de producir café mucho más limpio, aumentar y mejorar su productividad y su calidad. Acuérdense el concepto de prosperidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día en Colombia tenemos el primer café del mundo hecho con energías renovables y eso es un orgullo también para nosotros. Em, y esto es un poco explicando sobre línea base, cómo lo hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos, y rápidamente con esto termino, es usted llega, por ejemplo, al proyecto de 100 mujeres y le dice, vamos a crear una línea base. La línea base es un año donde usted hace, digamos, toda la trazabilidad de huella. Nosotros tenemos inclusive plataformas digitales para ayudar a hacer la trazabilidad de esta huella. Nuestros fertilizantes, vale la pena decir, y las soluciones de azul y verde y gris descarbonizado están certificadas por DNV, que es un tercero que avala toda reducción de huella. Todas nuestras soluciones están certificadas. Entonces, lo que hacemos nosotros es un año completo, una línea base, y a partir de esa línea base empezamos a trabajar descarbonización, ¿no? Con esto termino para escuchar, digamos, sus comentarios y es la producción de alimentos eh, descarbonizados hoy en día es una realidad, no es un sueño, ¿no? Porque cuando usted mira muchos de los proyectos hoy en día sobre amoníaco verde y azul, un día se queda muy bonito sobre PowerPoint, vuelve y juega porque hay una desbalance entre el off-taker y la oferta, ¿no? ¿Quién demanda y quién produce y quién paga? Hoy en día en la agricultura ya se está usando este concepto, ¿no? Ya hay fertilizantes, amoníaco verde azul, ya hay producción en el país a partir de amoníaco gris descarbonizado. Entonces, lo que les quiero decir es que esto es muy positivo porque hay ejemplos claros hoy en día, sobre todo en lo que ustedes están viendo, en los diferentes sectores, donde ya es una realidad la producción de amoníaco azul y verde. Nosotros en los próximos años vamos a tener 1 millón de toneladas y muchas de ellas ya vienen a América, a Colombia particularmente también. Les quiero contar que nosotros hicimos una alianza este año con PepsiCo, por ejemplo, para, para poder producir papa en diferentes países, en Argentina, en Colombia, en Perú, en México, con energías renovables. Y ya con esto acabo. Lo que nosotros hacemos en Yara a nivel global es, hacemos un mix, vamos a decir, entre las tres tecnologías, gris descarbonizado, azul y verde, para poder lograr ser mucho más eficiente en términos de costos. Y nos estamos haciendo unas alianzas muy interesantes con otras empresas para que puedan apoyar la agricultura y la producción de alimentos. Es la forma como nosotros creemos finalmente que podemos salir adelante. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias a ti. Creo que es bastante interesante. Ya tenemos preguntas en el chat. Creo que una la contestaste con la diapositiva, la penúltima, y nos preguntan que si podrían compartirnos cómo realizar una medición de huella de carbono para los fertilizantes y su uso en el cultivo del café. Adicionalmente, quisiera conocer si la planta y el proceso en Mamunal cuentan con alguna certificación relacionada con reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es la primera. Claro. Sí, sí, efectivamente, sí, este proyecto, bueno, tenemos dos proyectos muy interesantes, uno que tiene que ver con seguridad alimentaria para el país. Nosotros estamos expandiendo la capacidad de Mamonal de Cartagena en un 25%. Quiere decir, a final de este año, en enero, seguramente el otro ya tendremos 80.000 toneladas más de fertilizante. Acuérdense que por ahí se ha salido mucho de que la producción local, que dependemos mucho de las importaciones, pues hay producción local y nosotros estamos expandiendo la planta y toda esa expansión va con amoníaco gris descarbonizado, quiere decir con reducción catalítica, ¿no? 60% menos de huella. Em, entonces estamos trabajando sobre neutralidad climática y al mismo tiempo sobre seguridad alimentaria para el país. Sí está certificado, DNV nos va a certificar, así como certifica la producción en Europa
En Colombia igualmente lo va a hacer DNB. Vale la pena decirlo que todo lo que hacemos, por ejemplo, en café, ese ejemplo tan bonito, porque es un ejemplo, porque allá estuve yo hablando con las mujeres. Ustedes no se imagina el impacto que tiene para una mujer que lidera una producción de café, lo como cambia su alrededor, su familia, es maravilloso, ¿no? Eh, entonces, todo esto va con un proceso muy riguroso, porque aquí hay empresas como, aquí hay instituciones como Caritas, Noruega, estamos trabajando con Nespresso, estamos trabajando con grandes jugadores a nivel mundial. Todo lo que hacemos lo hacemos con trazabilidad y lo hacemos con certificado además, ¿no? Porque de hecho no se podría decir que yo estoy descarbonizando cuando no hay un tercero que me avale. Yo mismo, con yo mismo decir que me estoy descarbonizando, eso no tiene ningún sentido. Así es. Vale, voy a alternar las preguntas con las que pues, nos están levantando la mano. Voy a leer primero la de Juan Manuel Salazar. Él nos pregunta, ¿cuál considera que son esos principales incentivos que puede generar el gobierno nacional para el consumo de fertilizantes verdes? Desde Cooperación Alemana GIS hemos estado trabajando en ello, nos gustaría poder dialogar. Bueno, ahí hay una invitación también Sí, de conexión. lo sé, lo sé. Hemos tenido por ahí, sí, un cruce, sobre todo de correos. Y yo lo que quiero decir con este comentario es, fíjese que nosotros inventamos la patente de descarbonizar, o sea, de reducción catalítica a final de los años 90. Al año 2005 habíamos logrado reducir más del 55% de nuestras propias emisiones, 10 años antes de la firma del Acuerdo de París. ¿Eso qué significa? Que en nuestro ADN ya está incorporado, que los 100 millones de dólares que invertimos en Mamonal para expansión y descarbonizar está en nuestro ADN. Eh, Le voy a dar la palabra a Carol Roa, que nos levantó la mano. Claro. Buenos días, doctor Andrés. Muchísimas gracias. No sé si ahí me escuchan. Sí, perfecto, Carol. Perfecto. Ok, no, pues muchísimas gracias por su presentación. Es muy interesante todos los avances en materia de sostenibilidad y descarbonización que está adelantando Yara en sus diferentes locaciones a nivel global. Yo te quiero hacer como una pregunta muy puntual en el caso Colombia, considerando el gas natural, ¿no? Entonces, hoy vemos que el gas natural pues representa un desafío constante en materia de disponibilidad, de autosuficiencia. Yo miraba publicaciones, por ejemplo, en El Espectador, donde hablan que hay nudos acerca de los nuevos hallazgos, de ausencia de infraestructura para aprovechar descubrimientos pues, nuevos del gas natural y que por ende pues, nuestro país pues, se enfrenta al reto de importar cada vez más. Entonces, pues también tengo entendido que Yara pues, es uno de los principales consumidores de gas natural en Colombia y que lo adquiere a través de Ecopetrol y otros actores como Canacol Energy. Entonces, te quiero preguntar, pues, cuáles son como esas estrategias principales que implementa Yara para asegurar, pues, un suministro estable y suficiente de gas natural. Y, pues, también estuve leyendo que están adelantando negociaciones para ser un consumidor prioritario con el gobierno nacional. Entonces, preguntarte en qué estaban esas negociaciones, esas conversaciones para asegurar ese suministro estable. Carol, sabes más que parte de la junta directiva de Yara. Sí, todo lo que dijiste es completamente es correcto. Em, a ver, lo que pasa es que hay algunas cosas que están fuera de nuestro control, ¿no? Por ejemplo, no sé, la exploración y producción de gas natural en Colombia. Como yo les dije, es un paso fundamental, es el primer paso en una industria de fertilizantes como Yara para lograr subir los peldaños en términos de descarbonización. Em, digamos que nosotros, si ustedes se acuerdan en la presentación, hay una unidad que se llama Yara Clean Ammonia, ¿no? Y Yara Clean Ammonia es uno de los, si no el trader más grande de amoníaco a nivel mundial. Y nosotros tenemos producción de amoníaco en muchas partes de América y a nivel global. De hecho, los proyectos de amoníaco azul también podrían estar pensados para Colombia. Lo que quiero decir con esto es, nosotros hoy en día si el gas natural no es suficientemente competitivo en la producción de fertilizantes, porque no podemos traducir nuestros costos a los agricultores y a la producción de alimentos, lo que hacemos es importación de amoníaco, ¿no? Y ese amoníaco, pues es amoníaco que tiene el mismo concepto que estamos hoy en día hablando, ¿no? Es un amoníaco con 60% menos de huella en la producción de fertilizantes luego de que entra el proceso. Entonces, es un reto para el país, sin duda alguna.
pero fíjate que hace muy poco, Carol, hablábamos también con la Junta Directiva y con nuestra jefa de Américas y un poco le contábamos este mismo, ¿no? Decir, bueno, pero el país parece que sí produce, no produce gas natural, en fin. Decía, vamos para adelante, o sea, es decir, nosotros no paramos, ¿no? Acuérdense que Yara se produjo como empresa, se creó como empresa en mitad de una hambruna, no en mitad de una disparada de la economía a nivel en Europa, ¿no? La estábamos pasando muy mal en esa época y bueno, yo creo que podemos sobrellevar la crisis tal cual como está y hay muchas alternativas. Vuelve y juega. Amoníaco azul también es una alternativa en la producción, por ejemplo, en Estados Unidos, que pueda ayudar a Colombia a tener una producción mucho más limpia de lo que tenemos ahora. Doctor, bueno, mi pregunta también radica porque tú bien mencionas, y pues según lo que se ha podido o lo que he podido leer, en zonas donde hay abundantes reservas de gas natural, países como Medio Oriente, Estados Unidos, que tú bien lo mencionas, Rusia, pues es la materia prima preferida para la producción de amoníaco. Y en otras zonas del mundo, donde por ejemplo las reservas de carbón, ¿cierto? Son abundantes como lo son China, India, Sudáfrica y Colombia, ¿cierto? Colombia, Pues la sí. producción de amoníaco se prioriza pues porque tienen esa disponibilidad de materia prima y el costo o hay una relación de viabilidad económica que les permite aprovechar. Entonces, tú Eso. mencionas la importación de gas natural como una salida frente a, de pronto, a una posible no estabilidad en el abastecimiento o diferentes alternativas, pero a mí me gustaría preguntarte si se ha valorado de pronto la opción de empezar a integrar otras materias primas que sabemos que tienen tecnologías maduras para la producción de amoníaco y que son abundantes en nuestro país, como lo es el carbón. Esta pregunta es supremamente interesante, Carol, porque hace un par de años también lo hablamos con el gerente de planta sobre la posibilidad de utilizar el gas natural importado, ¿no? Con regasificación, que de hecho SPEC está en Cartagena, y yo no diría, bueno, geográficamente podría ser una opción para nosotros, pero sale muy costoso. Lo que hemos visto es eh, llevarlo a la regasificadora, volverlo para la planta de nosotros. Yo creo que se puede aumentar, no sé, las estimaciones que estamos haciendo es como entre 8 y 10 dólares MBTU, millón de BTU, lo cual se vuelve inviable para nosotros, ¿no? Entonces, por eso, Carol, nosotros estamos importando amoníaco. Como te digo, tenemos diferentes plantas en América y en Europa. Estamos aprovechando, digamos, esa escalabilidad que tenemos como empresa en la producción de amoníaco a nivel global, 8.5 millones de toneladas anuales de amoníaco. Entonces, para nosotros hoy en día no es un lío, o sea, tenemos esa flexibilidad de exportar e importar amoníaco. Tenemos la planta de producción de amoníaco que está en Cartagena, ¿no? Entonces, si podemos producir amoníaco con gas natural colombiano, lo hacemos. Si tenemos que importar, lo importamos a partir de la escalabilidad que tenemos. Y la última pregunta que tú me haces sobre el carbón, que es muy interesante. Nosotros en ninguna planta a nivel global hace bastantes décadas, hace pero muchas décadas no utilizamos ni tenemos una alternativa como el carbón. Es una alternativa, por ejemplo, para China, eh, pero, pero para nosotros no lo es. Muchas gracias, doctor Andrés. Vale, gracias, Carol, también a ti. Tenemos unas preguntas en el chat, bastantes. Una nos las hace Alexandra Izquierdo, nos pregunta exactamente cómo se llama la tecnología para convertir amoníaco verde y azul. ¿En qué consiste esa tecnología? En amoníaco azul, el amoníaco azul se produce a partir de gas natural, ¿no? O como nosotros lo estamos haciendo, por ejemplo, en la planta de Países Bajos, tenemos gas natural, ¿no? Y ese gas natural, digamos, cuando se produce amoníaco, eh, pudiéramos decir que hay como dos líneas de emisiones que se pueden producir, ¿no? A partir de gas natural. Una, eh, cuando se utilizan para la producción de fertilizantes, que es lo que hacemos en Cartagena, en las plantas de ácido nítrico, cuando usted utiliza ácido nítrico, obviamente para hacer producción de fertilizantes, lo que usted hace es evitar que el óxido nitroso, que es un gas muy potente, salga, y es lo que hacemos en Cartagena, esa es la primera, pero
que no lo estamos haciendo en Cartagena, pero sí lo hacemos en Países Bajos, es hay un CO2 que se sigue liberando en la producción de amoníaco, ¿no? Que que es importante. No es un CO2 equivalente, sino es CO2 efectivamente en la producción de amoníaco. Ese CO2, lo que hacemos en Países Bajos es, a partir de CCS, que es Carbon Capture, se llama Carbon Capture Storage. Esa es una tecnología global muy usada para amoníaco azul, es coger ese CO2 y almacenarlo a partir de diferentes tecnologías. Se puede hacer de diferentes formas. Nosotros lo hacemos obviamente con terceros también, con empresas de una muy alta tecnología en lugares muy seguros, ¿no? Que es lo que actualmente, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos está incentivando seguramente. Y parece ser, porque esa pregunta es muy interesante, hoy en día cuando uno dice, ¿y qué le sale más barato hoy en día en la producción de amoníaco? Nuestro hidrógeno gris está por debajo de los $2 el kilo. El amoníaco azul o el hidrógeno azul no es tan caro como el hidrógeno verde. Entonces, en la transición de las empresas, uno dice, bueno, sigo a la siguiente etapa que es producción de amoníaco azul, que es un poco más barato, ¿no? Podría estar dos o 2.5 veces ese costo de hidrógeno por kilo. Y en verde podría estar, he visto proyectos hasta de 30 veces ese costo por kilo, ¿no? Depende de lo que utilice en la producción de hidrógeno verde. O sea, para no complicar la respuesta es escoger el mismo amoníaco gris y evitar que el CO2 salga y capturarlo y almacenarlo. Así es. Y eso se llama amoníaco azul. Vale, pregunta Carmen Rosa Forero, ¿cuáles son las tecnologías de CCS que han utilizado? Hemos utilizado diferentes tecnologías. En particular, no tengo el detalle exacto sobre la planta de Países Bajos, qué tecnología está usando. Si es importante para ustedes, igual lo puedo adjuntar en el documento que les puedo compartir. Pero esa tecnología ya viene desde hace algunos años, digamos, en fase de producción. No es fase piloto, ya es fase de producción. Eh, Otra pregunta, Lady Salamanca nos pregunta, buenos días, doctor Andrés, estos amoníacos azul y verde, ¿su impacto en aguas también es reducido? En aguas, quiere decir por escorrentía puede ser de nitratos. Hay un tema muy interesante cuando yo les mencioné agricultura regenerativa y es, por ejemplo, estamos incorporando algo que se llama salud de suelo y huella hídrica también, ¿no? Y cuando yo les mencionaba, cuando uno va al agricultor y lo capacita y le dice, este es el fertilizante correcto, en el momento correcto, la dosis correcta, ese concepto y el malo de la película en la agricultura se llama el nitrógeno, ¿no? En la agricultura de las emisiones se llama el nitrógeno. Entonces, lo que estamos haciendo a través de tecnología y capacitaciones a que nuestros agricultores utilicen de la mejor manera posible el nitrógeno de manera responsable para que efectivamente no tengamos problemas sobre eh, nitratos o nitritos en aguas subterráneas o ya, sí, sí, subterráneas, principalmente, ¿no? Vale, y por temas de tiempo voy a leer una última pregunta. Dice Javier Villota, ¿cuál es la meta máxima técnicamente posible de descarbonización en la producción de fertilizantes? Qué buena pregunta. Yo no tengo el dato exacto, no tengo el dato exacto, pero nosotros hemos logrado llegar hasta un poco arriba del 90%, ¿no? Si mi memoria no me falla, sobre el 93 o 94% utilizando amoníaco verde. Y yo creo que hemos llegado hasta ahí, ¿no? Que de por sí ya es un logro bastante importante de lo que estamos haciendo hoy en día, por ejemplo, la producción de café en el Huila con estas 100 mujeres que yo les menciono. Vale, perfecto. Entonces, Andrés, muchísimas gracias. Se nos quedaron varias preguntas allí por contestar, pero creo que se resolvieron bastantes. Gracias por el espacio. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Eh, Les enviaremos las memorias vía correo electrónico y quedamos atentos a vernos dentro de 8 días. Dentro de 8 días nos acompañará Juan Camilo Zapata, que es el asesor
experto en hidrógeno del Ministerio de Minas y Energía. Entonces vamos a hablar de temas regulatorios, que también hoy tocamos un poco. Y dentro de 2 semanas hablaremos con alguien del INM que también nos va a hablar de temas, de los retos en temas regulatorios que están enfrentando digamos que todo este boom del hidrógeno. Andrés, muchas gracias y gracias a todos y entonces nos vemos dentro de 8 días. Con gusto. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por la invitación.